En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos a este martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Fiesta que fue instituida cuando se levantó y se dedicó la basílica que guarda el lugar donde fue crucificado Jesús. Ese día inició la fiesta de la exaltación de la cruz y todavía hoy seguimos adorando a la cruz que nos dio el acceso a la santidad. Presentamos al Señor a los difuntos de este día, Juan Carlos Villasmil, y una acción de gracias al cumpleaños del Padre Cruz María Echeverría, de los agustinos, que está trabajando desde hace muchos años en esta diócesis. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: no olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Y cuando los hacía morir, los buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían.
Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy estamos aquí meditando uno de los grandes misterios de la salvación y sobre todo de la humanidad, el misterio del dolor. ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Será siempre una situación difícil de enfrentar? El teólogo Luis, en el problema del dolor, lo enfoca de una manera hermosa, clara y precisa. Importante es entender el dolor como un principio de educación. Por ejemplo, un deportista, para lograr las grandes satisfacciones de una meta, no puede hacerlo si no es a través del camino del dolor. Las grandes metas suponen grandes sacrificios. Las grandes satisfacciones y los grandes placeres del éxito solamente se pueden realizar con los grandes dolores del sacrificio y del sufrimiento. Por eso para nosotros todavía no entendemos, y el pueblo de Israel está quejándose, como siempre. Óigame, yo no entiendo, no. Pobre Dios y pobre Moisés con este pueblo que no hace otra cosa que quejarse. Y aquí la queja es triste, la queja es dura. Él dice que nos ha sacado para morir del desierto y no tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. Oiga eso. O sea, en lugar de decir, óigame, el pan no sea para muy bueno, pero viene del cielo. Imagínense, o sea, como que venga del cielo es más que suficiente para decir, Dios está con nosotros. Estamos pasando mal trabajo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién puede temer algo? Pero no, aquí en la queja viene de cuando uno se constituye el centro del universo. Uno se cree el ombligo del mundo y uno no puede estar sufriendo. Y uno se queja por cualquier sufrimiento. Porque cuando uno se cree el centro del mundo, todo el mundo tiene que estar alrededor de uno y todo el mundo tiene que complacer a uno. Y el dolor es incluso insoportable. Un dolor soportable para uno que se cree el centro del universo es dolorosísimo, triplemente doloroso. Y por eso nosotros vemos que el pueblo, en buen dominicano decía, un pueblo añoñado es un pueblo que no puede caminar adelante. Un pueblo que está sintiendo que en cualquier quitametapaja se comienza a quejar y comienza a imprecar contra Dios. ¿Cómo puede Dios obrar y cómo puede Dios caminar con un pueblo que se está quejando contra él? Y por esto una gran señal. Serpientes de bronce, serpientes que salen a picar a los que han increpado a Dios, los que han pretendido reprender al mismo Dios y a decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas. Y las serpientes representan al mal, al maligno, el pecado que muerde al que se rebela contra Dios. Y vemos nosotros cómo Dios aquí, cuando se pide, hace una serpiente, le dice Dios, que me encanta aquí esto, porque a mí me encanta dar aquí se llama numerazo, con números, de los números 21,
cuando me dicen a mí en Éxodo 24, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y número 21, ¿qué dice? Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Entonces Dios invitó a pecar a Moisés, a hacer una serpiente de bronce pecado. Respuesta es no, imposible. Si Dios manda eso es imposible. Entonces, no es lo mismo un becerro de oro que sustituye a Dios, a esa imagen que significa adorar una imagen, pretendiendo que sustituya a Dios como hizo el becerro de oro, que ofendió a Dios enormemente. Y otra cosa es lo que se llama el punto de contacto, para que la gente mirando a la serpiente recuerde que ha pecado contra Dios, que le ayude a mirar su propio pecado y entonces se convierta y se sane. Se llama punto de contacto en la fe. Punto de contacto en la fe es muy común. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento ocurre también. Cuando, por ejemplo, Pedro caminaba en la calle y ponían a los enfermos y la sombra de Pedro nada más tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. No era la sombra, ni era Pedro, como dice la canción, sino que era el Señor y la sombra era el punto de contacto en la fe. Como también en Hechos 19, que aparece como decía que Dios obraba tantos prodigios a través de Pablo, que incluso los pañuelos que él había usado se los ponían a los enfermos y se curaban, y a los endemoniados se liberaban. ¿Era el pañuelo? No, ni era Pablo tampoco, era el Señor, y el pañuelo era un punto de contacto en la fe. Aquí sirve de contacto en la fe mirar como lo es una imagen a María, es ver cómo María se entregó al Señor. Cuando uno ve el corazón de Jesús, uno ve la firme voluntad de Dios de amar y de salvar a la humanidad. Cuando uno ve una imagen del Espíritu Santo, cómo se derrama. ¿Y quién puede pensar que de esas imágenes uno está haciendo pecado cuando uno no está pretendiendo dibujar un Dios, sino retratar al que es Dios, que es el Espíritu Santo, o el Hijo, o el Padre? Aquí por eso vemos nosotros que este argumento tumba cualquier tipo de pretensión de decir que no se puede hacer ninguna imagen de nada. Como que si el 24 y el 25 son separados. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás ante ellos, versículo 5, ni los adorarás dándoles culto. Nadie le da culto a una imagen de la Virgen. Simplemente recuerda a la Virgen. Nadie le da culto a una imagen al Sagrado Corazón de Jesús. Uno recuerda el corazón amantísimo de Jesús. Y así por el estilo. Como cuando uno tiene un retrato de un tío, no quiere decir que sea el tío, sino que es un recuerdo. Y así por el estilo las imágenes pueden servir de recuerdo o pueden pretender sustituir a Dios, como en Deuteronomio 32, en el becerro de oro, que entonces sí uno comete una falta contra el único Dios, adorando otros dioses. Por eso entonces, número 21, nos está recordando, y es una prefiguración del leño en el que va a colgar el Santísimo Jesús. Por eso el mismo Señor en el Evangelio nos presenta a nosotros una comparación y dice, así como Moisés elevó la serpiente, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Mirarán al que traspasaron, dice la profecía. Ahora no es mirar una imagen, ahora es mirar al Salvador, el Salvador que se desangra y en la cruz muere por nuestros pecados y derrama su sangre que nos redime y nos encamina hacia la salvación. La cruz redentora de Cristo elimina el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Por eso, abrazando la cruz, nosotros somos redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz, que no se queda en la cruz. Jesucristo es bajado de la cruz, es sepultado y resucita. Y por eso nosotros, anteayer domingo, veíamos cómo Jesús anunciaba que el Hijo del Hombre tenía que padecer y después resucitar al tercer día, y Pedro lo increpó, mal hecho, porque el contenido de la obra salvadora de Jesús, de Dios, está contenida en la muerte redentora del Mesías y sobre todo en su resurrección, que nos abre a nosotros el camino para recibir el espíritu de adopción, que nos capacita a vivir como Él, a morir como Él y a resucitar como Él. Por eso la cruz sigue siendo la gloria nuestra y de Pablo. Si me he de gloriar de algo, que sea en la cruz de Cristo, que murió por mí. La cruz de Cristo es la que me abre el camino para yo poder tener
algo de esperanza. Antes de la cruz no había esperanza. Toda cosa que yo pudiese hacer estaba hecha presa del pecado. Pero sin embargo el Redentor, Cristo, el Goel, vuelvo y digo, es el que se escapaba, se infiltraba en la tropa enemiga y con una especie como de tenaza rompía las cadenas del que estaba preso y les permitía caminar hacia la libertad de nuevo. Ese era el Goel, el Redentor. Y Dios es llamado el Redentor, Cristo, cuando con la cruz corta las cadenas del pecado que impedían que yo pudiese caminar hacia la santidad. ¿Ahora es posible la santidad? Sí, si yo colaboro con esa gracia. Si yo no colaboro con esa gracia, como he dicho muchas veces, 1 Corintios 15, es una gracia que cae en saco roto, inútil. Pero si esa gracia cae en mí, y yo, por gracia de Dios, soy lo que soy, y respondo a Dios, entonces yo puedo encaminarme hacia la verdadera libertad, viviendo una vida de santidad a la que Dios nos llama a todos nosotros. Sean santos. Y Dios quiere un pueblo santo. Y un pueblo santo no es un pueblo que vive en pecado y que dice, Dios por lo menos me perdona. Un pueblo santo es el que es propiedad de Dios. Ser santo significa ser propiedad de Dios. Kadosh es el santo, el Kadosh. Y yo soy propiedad de ese santo cuando vivo la santidad. Pertenencia de Él. Le pertenecen a Él mis pensamientos, mis acciones, mis palabras y mis deseos, mis sueños y todo. Entonces soy santo. Santo significa dejar que Él tome posesión de toda mi vida. El santo es el que transparenta la gloria de Dios a través de su vida. Y esto se permite por medio de la cruz del Salvador. El Señor que muere y cancela lo que me tenía amarrado y atado y que me impedía vivir la santidad a la que yo había sido destinado y para la que yo había sido creado. Destinado para ser santos e irreprochables en el amor. A eso nos predestinó el Señor. Sin embargo, el pecado lo dañó todo. Sin embargo, Dios no se dejó del pecado. Superó el pecado con una fuerza mucho mayor, que es la fuerza del sacrificio de amor. Ese sacrificio de amor alcanza a todo pecador. Incluso alcanza al pecador que está a punto de morir en pecado mortal, como le ocurrió al buen ladrón, en el Evangelio, cuando vemos que estaba crucificado con 2 ladrones. Hubo uno que dijo, ten piedad de mí y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese buen ladrón le robó, si era ladrón, le robó el cielo en un momento, simplemente con un arrepentimiento. Y nosotros podemos robar el cielo también arrepintiéndonos y pidiendo a Dios perdón. Y así caminando con Él, asumiendo nuestra propia cruz, que es a lo que muchas veces le tememos. Nuestra juventud le tiene miedo a la cruz. Prefiere paseo, prefiere pepeo, prefiere bebida, beventina, prefiere carreras de carro en la Lincoln, prefiere todo lo que sea distracción. Y sin embargo, todo esto mata el alma e impide que la persona pueda aspirar a lo más alto que puede llegar un ser humano. Por eso el Señor hoy nos invita a encontrar en la cruz, y dice Él que el que no toma su cruz y me sigue, ese no es digno de ser llamado discípulo mío. Usted quiere ser santo, usted quiere ser el campeón nacional de basquetbol, usted quiere ser de la selección de voleibol femenina, hay que fajarse. Usted quiere ser mejor que Mary Lady en correr, tiene que fajarse. No se crea que eso le nació de un día a otro en la mañana, amaneció así con ganas de correr. Un sacrificio. Recuerdo yo muchos años antes, que estábamos allí en Palmar de Ocoa y algunos deportistas estábamos reunidos y ahí estaba ella, una muchachita todavía, pero ella con grandes aspiraciones, verla hacer la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y la medalla de plata en la Liga Diamante ahora en Europa, es un orgullo para la República Dominicana, pero eso se obtuvo con grandes sacrificios. Pues bien, la salvación y el reino de los cielos también es de la misma manera. Hay una palabra que menciona que Jesús dijo en Hechos. En Hechos dice, el Señor dijo, hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Esa no es una palabra que aparece en los evangelios, pero que aparece en Hechos diciendo que Jesús lo dijo. Y por eso Jesús dijo
Hay que pasar para entrar en el reino. El reino no es simplemente aleluya, aleluya, llegué, me arrepiento, perdón y sigo para adelante. Es un camino de entrega de mis miserias, tener el atrevimiento de con la cruz de Cristo crucificar mis pecados en ella, crucificar mis miserias y encontrar que mis miserias encuentran resurrección cuando puestas en la cruz de Cristo, reciben la gloria de Cristo por el don del Espíritu Santo. Y entonces en Cristo paso a ser una criatura nueva, en donde todas las obras de la carne quedan atrás y ahora vivo los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Amor, paz, benignidad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son las que muestran la santidad de vida. Paciencia, mansedumbre, longanimidad, bondad, amor, paz, alegría. Todas estas cosas que son propias del santo. Un santo no puede ser santo si no tiene amor. Imagínense, un santo no puede ser santo si no tiene alegría, si no tiene paz, si no tiene bondad y todas estas cosas de las que habla el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Los frutos del Espíritu Santo que dan signo de lo que es la santidad. Por sus frutos les conoceréis, dice el Señor. Todo árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da frutos de la carne, las obras de la carne. El árbol malo, que es el hombre y la mujer carnal, que vive en la carne, no puede dar otra cosa que las obras de la carne. Pero el hombre y la mujer que viven en el Espíritu no pueden hacer otras cosas que dar los frutos del Espíritu. Y por eso la cruz de Cristo marca el antes y el después para que yo pueda, desde antes dando las obras de la carne, desde ahora en adelante pueda dar los frutos del Espíritu y pueda tener las arras que me garantizan que la salvación en esperanza en mí se podrá realizar. La cruz es el inicio de un camino hacia la salvación. Bendita cruz que nosotros adoramos, porque adoramos al que murió en ella en la cruz. No adoramos el madero en sí, adoramos a Cristo y a su sacrificio redentor. Ese es el que adoramos nosotros. Por eso hay gente que se confunde en otras iglesias, porque no entienden. Cuando hacemos una imagen de Cristo, de la cruz, no estamos creyendo que Cristo está crucificado. Cristo ha resucitado. Y Cristo resucitado está con nosotros todos los días. Y nos acompaña en nuestras cruces, invitándonos a resucitar como Él lo está. Eso es lo que es y es lo que significa adorar y exaltar la santa cruz que dio la vida al mundo. Que el Señor nos ayude y nos permita a nosotros experimentar el gozo de muertos en Cristo, ya en vida, resucitar en Él y vivir la novedad del Espíritu en nuestro diario vivir. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios que murió por nosotros y resucitó. Tú que fuiste levantado sobre la tierra, atrae hacia ti los corazones de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que fuiste clavado en la cruz, da a todos los oprimidos la libertad verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú derramaste tu sangre, cura las heridas de todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú entregaste tu espíritu. Concede el don de tu espíritu a todos los que creen en ti. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, traspasado por la lanza, eres manantial de agua viva. Purifica y renueva a tu iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú has muerto por todos. Concede a los difuntos la vida perdurable. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Juan Carlos, para que el Señor lo acoja en su reino. Roguemos al Señor. Y pidamos por Cruz María, sacerdote agustino de la diócesis, para que el Señor bendiga su ministerio, que celebra un año más de vida, sobre todo en esta conmemoración, para que Dios le ayude a vivir como un crucificado y resucitado al mismo tiempo en su vida. Roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. No soy el
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo el Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, Jesús está aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestro hermano Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
llenos de alegría y confianza, vamos ahora a dirigirnos al Padre del cielo, que dio a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda, y vamos a dirigirnos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y que sois nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos ahora juntos a hacer la oración de comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos y hagamos juntos la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. El Señor resucitado es el árbol de la salvación. En sus raíces crezco, en sus ramas yo desciendo. Su rocío me da fuerzas, su espíritu como brisa me fecunda.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes has redimido por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que el Señor nos ayude. La fuerza de la cruz. No nos gusta la cruz, a nadie, ni a Cristo, pero el único camino al cielo. Así que abracemos la cruz, tengamos fe y Él hará el resto. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre del camino ardiente, tú nos libras del fuego de las pasiones, por el rocío de tu intercesión. Tú nos libras del fuego de las pasiones, por el rocío de tu intercesión. Ángel de guarda del tercer milenio, lugar de todas las gracias, imagen de la virtud, tu belleza canta, Jerusalén celeste.